El primer asesinato. La noche caía sobre Brightwood con una sombría elegancia, pero la paz de la ciudad se rompió cuando el cuerpo de una joven mujer fue descubierto en un callejón oscuro. El aire estaba cargado de tensión mientras los residentes se preguntaban quién podría ser el perpetrador de tan horrible crimen. En medio de la oscuridad, la detective Lisa Hernández se encontraba frente a su primer gran desafío. Los destellos de las luces de la policía parpadeaban, iluminando la escena del crimen. Lisa se acercó al cadáver. Su rostro joven y decidido estaba ahora marcado por una expresión seria y determinada. Cada detalle del oscuro callejón se convirtió en una pista potencial mientras su mente analizaba el escenario. Las huellas de un combate desesperado estaban en cada esquina, las sombras parecían danzar macabramente alrededor de ella, y el susurro del viento parecía llevar consigo los secretos del asesino. La víctima, una joven mujer de cabello oscuro y ojos llenos de vida, yacía en el suelo, su mirada vacía fija en la noche estrellada. Lisa se arrodilló junto al cuerpo, con una linterna en la mano, iluminando su rostro mientras estudiaba cada rasgo, cada contusión y cada herida con una atención meticulosa. La joven tenía marcas de lucha en sus manos, signos de que había luchado valientemente contra su agresor antes de sucumbir a la oscuridad. La detective se apartó del cuerpo y comenzó a examinar el entorno con detenimiento. Cada sombra se convirtió en un posible escondite, cada ruido distante en un susurro siniestro. Los callejones parecían susurrar historias de miedo mientras Lisa seguía las pistas dispersas, tratando de reconstruir los últimos momentos de la víctima. En su mente, el rompecabezas del crimen comenzó a tomar forma, aunque todavía faltaban piezas clave para completar la imagen. Mientras Lisa continuaba su investigación, se encontró con una serie de pistas enigmáticas. Un pedazo de tela rasgada atrapado en una cerca, un rastro de sangre apenas visible en el pavimento, un murmullo lejano que apenas llegaba a sus oídos. Cada pista parecía ser un hilo suelto en el tejido del misterio que tenía ante sí. La detective se sumergió profundamente en su trabajo, obsesionada por descubrir la verdad detrás de este horrendo asesinato. Con el tiempo, Lisa descubrió un patrón en los crímenes que la llevó a creer que esto no era un incidente aislado, sino el comienzo de una serie de asesinatos brutales. Una sensación de urgencia se apoderó de ella mientras se daba cuenta de que Brightwood estaba siendo acosada por un asesino en serie despiadado. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible para detenerlo y llevarlo ante la justicia. La noche continuó su avance, y Lisa se quedó en el callejón, inmersa en sus pensamientos y en el misterio que tenía ante sí. La ciudad dormía a su alrededor, ajena al terror que acechaba en las sombras. La detective sabía que su vida había cambiado para siempre en ese oscuro callejón. Se había convertido en la guardiana de Brightwood, la única esperanza que la ciudad tenía contra el mal que se cernía sobre ella. Con una determinación renovada, Lisa se puso de pie y se alejó del lugar del crimen. La noche todavía estaba llena de misterio, pero ahora ella estaba armada con una misión clara: encontrar al asesino, descifrar los secretos que ocultaba y llevarlo ante la justicia. La caza del asesino en serie acababa de comenzar, y la detective Lisa Hernández estaba lista para enfrentar todos los desafíos que se interpusieran en su camino. La caza comienza. Las calles de Brightwood se llenaron de un silencioso temor, cada sombra parecía ocultar al asesino en serie que acechaba en la oscuridad. La ciudad entera estaba en alerta máxima, los residentes apenas se atrevían a salir de sus hogares una vez caía la noche. Mientras tanto, en la comisaría, la detective Lisa Hernández se sumía aún más en la investigación, decidida a poner fin a la ola de terror que tenía a la ciudad en sus garras. Cada nuevo asesinato aumentaba la presión sobre Lisa. Los titulares de los periódicos gritaban las últimas noticias sobre el caso, mientras las emisoras de televisión mostraban imágenes del oscuro callejón donde había sido encontrado el primer cuerpo. La presión mediática era intensa y cada movimiento de la detective estaba bajo escrutinio público. Los ciudadanos esperaban respuestas y la prensa estaba a la caza de cualquier pista que pudiera ofrecer un atisbo de esperanza. En la tranquila oficina de Lisa, la pared estaba cubierta de fotografías y notas, un mosaico de caras y detalles que formaban el perfil del asesino en serie. La detective pasaba horas estudiando cada caso, buscando patrones, cualquier pequeño indicio que pudiera revelar la identidad del criminal. Cada víctima, cada ubicación, cada detalle se convirtió en una pieza vital del rompecabezas que Lisa estaba tratando de resolver. La obsesión de Lisa por el caso la llevó a sumergirse en un mundo oscuro y retorcido. Pasaba noches en vela revisando expedientes, buscando conexiones entre las víctimas,
tratando de anticipar los movimientos del asesino. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las mujeres asesinadas, sus ojos vacíos y susurros silenciosos llenaban sus sueños. La casa del asesino se convirtió en su vida, consumiendo cada pensamiento, cada emoción. Pero la lucha de Lisa no solo era contra el asesino, también tenía que enfrentarse a la resistencia dentro de su propio departamento. Algunos colegas cuestionaban sus métodos, otros dudaban de sus teorías. La política interna complicaba aún más las cosas, rivalidades y agendas personales amenazaban con socavar su investigación. Sin embargo, Lisa se mantenía firme, decidida a no dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Con cada día que pasaba, la ciudad se sumía más en el miedo. Los ciudadanos miraban por encima del hombro, las luces de las calles parpadeaban inquietantemente y el eco de cada paso resonaba como un recordatorio constante de la amenaza que acechaba en las sombras. Lisa sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también sentía una determinación feroz. No iba a permitir que el miedo ganara, no mientras estuviera en pie y pudiera seguir luchando. En su búsqueda de pistas, Lisa se encontró con un detalle intrigante, un patrón en la elección de las víctimas. Todas eran mujeres jóvenes, de edades similares, con ciertas características físicas en común. Este descubrimiento le dio un nuevo impulso a la investigación. Se sumergió aún más en los antecedentes de las víctimas, buscando cualquier conexión que pudiera arrojar luz sobre el motivo del asesino. A medida que la investigación avanzaba, Lisa se encontró con una pista prometedora, un testigo que afirmaba haber visto algo sospechoso en la noche de uno de los asesinatos. Este testigo se convirtió en una fuente de esperanza, una posible grieta en el muro de silencio que rodeaba al asesino. Lisa se apresuró a entrevistarlo, sus preguntas eran precisas y su mirada estaba llena de determinación. Esta podría ser la pista que necesitaba para acorralar al asesino y finalmente poner fin a la caza que tenía a Brightwood en vilo. Mientras Lisa se dirigía hacia la entrevista con el testigo, el viento nocturno soplaba frío, llevando consigo el aroma del miedo y la promesa de un enfrentamiento inminente. La ciudad estaba a la espera, conteniendo el aliento mientras la detective se acercaba un paso más hacia la verdad, un paso más hacia el esquivo asesino que acechaba en las sombras de Brightwood. El precio de la obsesión. Las luces del despacho de Lisa parpadeaban en la oscuridad de la noche, iluminando su rostro fatigado y determinado. La obsesión por atrapar al asesino en serie había consumido cada aspecto de su vida. Las largas horas de trabajo se habían convertido en días interminables, y las noches se desvanecían en una mezcla borrosa de café y archivos. Brightwood seguía siendo presa del miedo, pero Lisa también estaba atrapada en la red de su propia obsesión. A medida que el caso se prolongaba, los efectos de su obsesión se hicieron cada vez más evidentes. Su apartamento se convirtió en un refugio solitario, sus muebles estaban cubiertos por una capa de polvo que ni siquiera notaba. Las llamadas perdidas y los mensajes sin respuesta llenaban su teléfono, mientras su familia y amigos se preguntaban si alguna vez volverían a verla fuera del ámbito de su obsesión. El agotamiento la envolvía como una sombra, pero Lisa se aferraba a su determinación como un ancla en medio de la tormenta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de las víctimas, sus ojos vacíos la perseguían incluso en sus sueños. La mente retorcida del asesino se había convertido en su obsesión, una presencia constante que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando sentía que estaba al borde del colapso. Las pistas que había seguido hasta ahora no habían dado los resultados esperados. Cada vez que creía estar cerca de descubrir la identidad del asesino, se encontraba con una pared de silencio y evasión. La frustración crecía como una tormenta dentro de ella, pero también alimentaba su determinación. No podía permitirse rendirse, no cuando la ciudad dependía de ella para encontrar al asesino y devolverle la paz. Su relación con su familia y amigos se desmoronaba como un castillo de naipes. Las cenas familiares se convirtieron en encuentros incómodos, llenos de silencios incómodos y miradas preocupadas. Los amigos que solían llenar su vida con risas y alegría ahora eran poco más que extraños distantes. La obsesión había creado un abismo entre ella y las personas que amaba, un abismo que parecía cada vez más difícil de cruzar. Pero incluso en medio de la oscuridad, Lisa encontró un pequeño rayo de esperanza. Una pista prometedora surgió de entre los archivos, una conexión que podría llevarla directamente al culpable. Era como encontrar una aguja en un pajar, pero Lisa no podía permitirse ignorarla. La adrenalina recorrió sus venas mientras seguía la pista, cada paso la acercaba un poco más al asesino.
La noche estaba tranquila cuando Lisa llegó al lugar indicado por la pista. La luna brillaba en el cielo, arrojando una luz fantasmal sobre el paisaje. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en la oscuridad, su linterna iluminaba el camino mientras avanzaba con determinación. Cada sombra parecía cobrar vida a su alrededor, pero Lisa no vaciló. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por atrapar al asesino, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad más profunda. La pista la llevó a una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad. El lugar estaba envuelto en un silencio siniestro, como si estuviera esperando a que alguien descubriera sus oscuros secretos. Lisa entró con precaución, su linterna iluminaba las paredes cubiertas de polvo y los muebles cubiertos por sábanas viejas. Cada paso resonaba en la casa vacía, creando una cacofonía de sonidos que aumentaban la sensación de inquietud. A medida que exploraba la casa, Lisa sintió que se acercaba al corazón del misterio. Cada habitación parecía guardar un secreto, cada rincón escondía una pista que podría revelar la verdad detrás de los asesinatos. La tensión en el aire era palpable cuando finalmente llegó a una puerta cerrada con llave. Su pulso se aceleró mientras sacaba una llave maestra y abría la puerta con cuidado. Lo que encontró al otro lado la dejó sin aliento. La habitación estaba llena de fotografías, recortes de periódico y mapas cubiertos de anotaciones. Era como entrar en la mente del asesino, una visión aterradora de su obsesión con las víctimas. Lisa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras examinaba las imágenes. Cada una mostraba el rostro de una de las mujeres asesinadas, sus ojos vacíos la miraban desde las fotografías como si estuvieran acusando al culpable. En medio de la habitación, Lisa encontró un diario. Sus manos temblaban mientras lo abría y comenzaba a leer las palabras escritas a mano en las páginas amarillentas. Las palabras del asesino revelaban una mente retorcida, obsesionada con el dolor y la muerte. Lisa se estremeció al leer los detalles de los crímenes, cada página era como un vistazo al abismo de la locura humana. Mientras seguía leyendo, Lisa encontró una pista que la dejó sin aliento. El diario mencionaba un lugar específico en las afueras de la ciudad, un lugar donde el asesino llevaba a cabo sus rituales macabros. La revelación impactante. La luna llena colgaba en el cielo como un testigo silencioso de los eventos que estaban a punto de desencadenarse. Lisa, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, estaba decidida a desentrañar el misterio que había llevado a Brightwood al borde del abismo. La conexión que había descubierto entre las víctimas había encendido una chispa en su mente, una chispa que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el horror que descubriría amenazaba con romper su determinación. La verdad detrás de los asesinatos resultó ser más retorcida de lo que jamás habría imaginado. Las pistas la llevaron a una conspiración oscura que involucraba a figuras poderosas en la ciudad. Las víctimas, en apariencia desconectadas entre sí, estaban vinculadas por un secreto del pasado, un secreto que alguien estaba dispuesto a matar para proteger. Lisa se sumergió en la red de engaños y venganza, desentrañando cada hilo con una meticulosidad feroz. Descubrió traiciones que habían estado enterradas durante años, y secretos oscuros que habían sido ocultos en las sombras. La verdad era como un rompecabezas complejo y perturbador que finalmente estaba tomando forma frente a ella. A medida que desvelaba los detalles de la conspiración, Lisa se encontró ante un dilema moral que puso a prueba su integridad como detective. Había descubierto la verdad, pero también sabía que exponerla podría poner en peligro a personas inocentes. La decisión de revelar o no lo que había descubierto pesaba sobre sus hombros como una carga imposible de llevar. Mientras luchaba con su dilema moral, el asesino se volvía más audaz. Sabía que Lisa se acercaba a la verdad, y en lugar de esconderse, decidió enfrentarla directamente. La ciudad se sumió en un estado de pánico mientras el asesino enviaba mensajes crípticos y desafiantes a la detective. Cada palabra escrita estaba impregnada de una intensidad mortal, cada amenaza resonaba como un eco macabro en los oídos de Lisa. Los enfrentamientos entre Lisa y el asesino se volvieron cada vez más tensos. Cada encuentro estaba lleno de peligro, con el asesino burlándose de ella con una sonrisa siniestra en los labios. Lisa se negó a retroceder, su determinación ardía más intensamente que nunca. Sabía que no podía permitirse ceder ante el miedo, la ciudad dependía de ella para detener al asesino y poner fin a la ola de terror que había sumido a Brightwood en la oscuridad. En una noche fría y lluviosa, Lisa recibió un mensaje del asesino. Estaba en un callejón oscuro,
El sonido de la lluvia golpeando el pavimento creaba una sinfonía de melancolía y desesperación. Lisa se acercó con cautela, su linterna iluminaba el camino mientras avanzaba hacia el lugar indicado en el mensaje. Cada paso resonaba en la noche, como un tambor que marcaba el ritmo de su destino inminente. Cuando llegó al callejón, se encontró con el asesino, parado en las sombras como una figura fantasmal. Sus ojos brillaban con una luz malévola mientras la miraba fijamente. Había algo en su expresión que hizo que Lisa sintiera un escalofrío en la columna vertebral, una sensación de que estaba frente a un enemigo formidable y despiadado. El asesino habló con voz calmada pero cargada de malicia. Reveló detalles impactantes sobre la conspiración y los motivos detrás de los asesinatos. Lisa escuchó atentamente, su mente trabajando a toda velocidad mientras intentaba procesar la información. Lo que había descubierto era más grande de lo que jamás habría imaginado, una telaraña de corrupción y crimen que se extendía mucho más allá de lo que cualquier persona podría haber sospechado. En medio de la conversación tensa, el asesino desapareció en las sombras, dejando a Lisa sola en el callejón. La verdad estaba ahora frente a ella, clara como el agua, pero también aterradora en su magnitud. Sabía lo que debía hacer, sabía que no podía permitir que la conspiración continuara. Con determinación férrea, Lisa se dirigió hacia la comisaría, lista para enfrentar a los poderosos y exponer la verdad, sin importar las consecuencias. La ciudad estaba en suspenso mientras Lisa presentaba las pruebas que había reunido. La verdad salió a la luz, desgarrando las capas de mentiras y engaños que habían ocultado la verdad durante tanto tiempo. Las figuras poderosas fueron llevadas ante la justicia, y la ciudad comenzó el arduo proceso de curación. A pesar de haber resuelto el caso, Lisa sabía que las cicatrices del pasado tardarían en sanar. Brightwood había sido sacudida hasta sus cimientos, pero ahora tenía la oportunidad de reconstruirse, de aprender de los errores del pasado y avanzar hacia un futuro más brillante. El asesino en serie había sido capturado, la verdad había sido revelada, y Lisa, a pesar de haber pagado un alto precio por su obsesión, había demostrado que la determinación y la valentía podían superar incluso las mayores adversidades. La carrera contra el tiempo. El reloj avanzaba implacablemente mientras Lisa se sumergía en la frenética carrera por capturar al asesino en serie. La ciudad de Brightwood estaba al borde del caos, su pulso latía al ritmo de la incertidumbre que llenaba el aire. Cada callejón oscuro, cada rincón sombrío, se convirtió en un posible escondite del astuto criminal que todavía acechaba en las sombras. Con la identidad del asesino al descubierto, Lisa se encontró en una carrera contra el tiempo. Cada segundo que pasaba era un paso más cerca del siguiente crimen, del siguiente rostro joven y lleno de promesas que sería arrebatado por la oscuridad. La detective sabía que no podía permitirse un solo error, cada decisión tenía consecuencias, y el costo de un fallo podía ser demasiado alto. La ciudad estaba en estado de alerta máxima, las patrullas de la policía recorrían las calles, los ciudadanos miraban por encima del hombro, temerosos de convertirse en la próxima víctima. Brightwood estaba sumida en una tensión palpable mientras la casa del asesino en serie alcanzaba su punto álgido. La urgencia se podía sentir en el aire, como una electricidad que cargaba cada rincón de la ciudad. Lisa se sumergió en su trabajo con una intensidad renovada. Pasaba noches en vela, revisando cada pista, cada informe, en busca de cualquier indicio que pudiera llevarla al paradero del asesino. Cada llamada telefónica, cada informe de testigos, se convertía en una posible clave para atrapar al criminal. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos, tratando de anticipar los movimientos del astuto asesino. El asesino, por su parte, se volvía cada vez más audaz. Desafiaba a Lisa directamente, dejando mensajes crípticos en los lugares de los crímenes, burlándose de la policía y alimentando el miedo que se había apoderado de la ciudad. Cada vez que Lisa creía estar cerca, el asesino se escapaba, dejando tras de sí solo una sombra fugaz y una sensación de impotencia. La detective se enfrentaba a desafíos cada vez mayores. La presión era insoportable, pero Lisa se negaba a ceder. Sabía que su determinación era la única esperanza que tenía Brightwood para detener al asesino. Cada recurso disponible se puso en marcha, agentes adicionales fueron desplegados, expertos en perfiles criminales fueron consultados, cada tecnología disponible se utilizó para rastrear al astuto criminal. Las noches se volvieron interminables, las horas se convirtieron en minutos mientras Lisa y su equipo se sumergían en la casa del asesino. Cada callejón, cada edificio abandonado,
se convirtió en un escenario potencial del próximo crimen. Cada vez que el teléfono sonaba, Lisa sentía un nudo en el estómago, una mezcla de esperanza y temor que la impulsaba a seguir adelante. El enfrentamiento final se acercaba rápidamente, y Lisa podía sentir la tensión en el aire. Cada pista seguía siendo esquiva, cada intento de atrapar al asesino parecía escaparse entre sus dedos. Pero la detective se negaba a rendirse. Armada con su determinación y su experiencia, se sumergió en la mente del asesino, tratando de comprender sus motivos, sus movimientos, con la esperanza de anticipar su próximo movimiento. Finalmente, una pista prometedora surgió de entre las sombras. Un testigo valiente se presentó, ofreciendo detalles vitales que podrían llevar a la captura del asesino. Lisa se sumergió en la información, cada palabra del testigo era una pieza del rompecabezas que había estado buscando desesperadamente. La adrenalina recorrió sus venas mientras coordinaba un operativo para capturar al asesino en su próxima jugada. La noche del enfrentamiento final llegó. Las calles estaban envueltas en un silencio tenso mientras Lisa y su equipo se preparaban para la operación. Cada movimiento estaba calculado, cada agente estaba alerta, listo para actuar en un instante. La ciudad estaba en vilo mientras la casa del asesino en serie alcanzaba su punto culminante. En medio de la oscuridad, el asesino fue localizado. Lisa lideró el operativo con determinación, sus ojos reflejaban la intensidad de su misión. La adrenalina llenaba el aire mientras los agentes se acercaban al escondite del criminal. Cada paso era cuidadoso, cada respiración estaba contenida mientras se acercaban al momento decisivo. El enfrentamiento fue rápido y feroz. El asesino luchó con una desesperación salvaje, pero los agentes estaban preparados. Lisa lo enfrentó con valentía, su mirada firme y su determinación inquebrantable. En un momento de intensidad absoluta, el asesino fue finalmente capturado, sus manos esposadas y su mirada desafiante reemplazada por una expresión de derrota. Brightwood suspiró colectivamente en alivio cuando se anunció la captura del asesino en serie. La ciudad, que había estado al borde del caos, comenzó a sanar lentamente. La caza frenética había llegado a su fin, y Lisa, con agotamiento pero también con satisfacción, sabía que había cumplido su misión. Justicia y cierre. El silencio descendió sobre Brightwood como un manto de paz después de la tormenta. La ciudad respiraba un suspiro colectivo de alivio cuando el asesino en serie fue capturado. Las calles, una vez llenas de miedo y tensión, comenzaron a recobrar su serenidad perdida. Las familias de las víctimas encontraron algo parecido a la paz en la noticia de que el criminal finalmente sería llevado ante la justicia. Para ellos, había llegado un cierre, una sensación de justicia cumplida que aunque no podía borrar el dolor, al menos ofrecía un consuelo, una forma de seguir adelante. En medio de este alivio general, Lisa se encontraba en el centro de atención. Había liderado la implacable caza del asesino en serie, había enfrentado al criminal con valentía y determinación. Pero a pesar de la victoria, Lisa no pudo sentirse completamente satisfecha. Una sombra de tristeza y agotamiento oscurecía sus ojos mientras observaba al asesino ser llevado esposado fuera del tribunal. El trabajo aún no estaba terminado para Lisa. A medida que el asesino enfrentaba la justicia, ella también debía enfrentar las consecuencias de su obsesión con el caso. Durante meses, había vivido y respirado la investigación, había sacrificado horas de sueño y momentos personales en su búsqueda de justicia. Ahora, con el caso resuelto, se encontraba ante la difícil tarea de encontrar una manera de reconstruir las piezas de su vida personal que se habían dispersado en su implacable persecución del asesino. La prensa se agolpaba alrededor de Lisa, buscando respuestas, detalles, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la mente del asesino y la implacable determinación de la detective. Las preguntas llovían sobre ella como una lluvia implacable, y aunque Lisa intentaba responder con calma y profesionalismo, había una tristeza en su mirada, una sensación de pérdida que no podía ocultar. Mientras la ciudad celebraba la captura del asesino en serie, Lisa se retiró a la tranquilidad relativa de su hogar. La soledad del lugar se cernía sobre ella, un recordatorio de las conexiones personales que se habían debilitado durante la caza del asesino. Los días pasaron en un borrón de actividades mundanas mientras Lisa intentaba encontrar una nueva normalidad en su vida. Las noches eran las peores. Los sueños estaban llenos de los rostros de las víctimas, de los horrores que había visto durante la investigación.
Despertaba sudando y agitada, el eco de los gritos de las víctimas resonaba en sus oídos como un recordatorio constante de la oscuridad que había enfrentado. A menudo se encontraba levantándose en medio de la noche, revisando sus notas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la sensación de culpa que la había consumido. Las visitas a terapeutas se convirtieron en una parte regular de su rutina. Hablar sobre el caso, sobre las emociones y los desafíos que había enfrentado, se convirtió en una forma de liberar la tensión que se había acumulado dentro de ella. A medida que compartía sus pensamientos y sentimientos más profundos, comenzó a darse cuenta de la magnitud del precio que había pagado por la casa del asesino en serie. La obsesión había dejado cicatrices en su alma, heridas que tardarían en sanar. Con el tiempo, Lisa comenzó a reconstruir las conexiones rotas en su vida personal. Se acercó a su familia, buscando el consuelo y el apoyo que tanto necesitaba. Se reconectó con viejos amigos, tratando de encontrar la sensación de camaradería y alegría que había perdido durante la implacable persecución del asesino. Cada paso hacia la recuperación era difícil, pero Lisa se aferraba a la esperanza de un futuro más brillante. El proceso de sanación fue lento y arduo, pero Lisa era una luchadora. Se sumergió en su trabajo con renovada determinación, encontrando consuelo en el sentido de propósito que le ofrecía su labor como detective. Cada caso resuelto, cada vida salvada, se convirtió en una forma de redimir el pasado, de encontrar sentido en el dolor y la pérdida que había enfrentado. Con el tiempo, las pesadillas disminuyeron y la sensación de culpa se desvaneció, reemplazada por una comprensión más profunda de sí misma y de su propia fortaleza. Brightwood se recuperó lentamente de la sombra del asesino en serie, y aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, la ciudad y Lisa encontraron una forma de seguir adelante. La casa del asesino en serie había llegado a su fin, y aunque había dejado su marca en todos los que habían estado involucrados, también había demostrado la resiliencia del espíritu humano. La justicia había sido servida, y aunque las heridas tardarían en sanar por completo, la ciudad y Lisa habían encontrado la fuerza para seguir adelante, listos para enfrentar el futuro con valentía y determinación. La historia de la casa del asesino en serie se convirtió en un recordatorio de la capacidad del ser humano para superar incluso los desafíos más oscuros, una historia de esperanza y perseverancia.